Entonces es una función especial que vale 1 en un determinado valor, ¿no? Entonces, esto rompe un poco, le decía, con las reglas que tenemos de lógica difusa, ¿no? Porque las funciones de membresía tienen que tener o abarcar un conjunto, ¿no? Este es un único valor, ¿no? Entonces, como que no es tan difuso, es definido, ¿no? Porque si está en ese valor, es 100%, si no, es otro porcentaje. Esta función da pie a un modelo que vamos a ver más adelante, ¿no? Tanto en Mandani con Singleton, como también vamos a ver luego Sugeno con Singleton, ya que son modelos de lógica difusa, ¿no? Bueno, ahí tenemos las diferentes funciones de membresía, ya los hemos visto esas, y ahora vamos a definir acá las reglas. A ver. Ahí las reglas, y luego vamos a ver hoy día lo que es la difusificación. El método de El método de difusificación exacto, ¿no? Pasa. ¿Por qué programas? Ya miren, entonces dentro de lo que es lógica difusa, habíamos indicado que para resolver un problema de lógica difusa tenemos que las siguientes partes, tenemos que resolver punto por punto. Primero es la fusificación, ¿no? Sí. Fusificación de entradas y salidas. ¿Sí? La fusificación de entradas y salidas, ¿correcto? Para la fusificación, a modo de resumen estoy haciendo, tenemos que definir algunos conceptos, ¿no? Nuestras variables lingüísticas, ¿no? Todo eso interviene. Variables lingüísticas, ¿cierto? Los valores lingüísticos, los universos del discurso, y luego las funciones de membresía, ¿no? Funciones de membresía. ¿Está bien? Eso era en el primer punto, ¿cierto? El segundo punto dijimos que eran las reglas de inferencia, ¿no? Las reglas de inferencia. Entonces acá yo tenía que dar las reglas de inferencia a un mecanismo, ¿no? Que se llama mi motor de inferencia difusa. Y esto normalmente está en el kernel, en el núcleo de inferencia difusa. Esto ya está definido y corre en todos los software, ¿no? Y el último punto era la difusificación. Difusificación. Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las reglas, este motor de inferencia y la difusificación, ¿correcto? Vamos a ver paso a paso cómo se realizan estos puntos, ¿ya? Entonces, las reglas. Las reglas vienen a ser la transmisión del conocimiento por parte de un experto a la máquina, ¿correcto? Entonces, dentro de las diversas formas que tenemos de representar o de extraer el conocimiento, las más difundidas son las reglas de inferencia. ¿Cómo se caracterizan? Por un conjunto de operadores, conjuntos de operadores difusos, sujetos a predicados de lógica difusa. La regla más difundida es esta, ¿no? Y X es A, entonces Y es B. Una regla, ¿no? Que relaciona un elemento con un conjunto de entrada a un elemento con un conjunto de salida. ¿Listo? Entonces, si X es alto, es un valor, y Y es tanto, entonces ¿cuánto vale la salida, ¿no? Entonces, X es la entrada y acá Y es la salida, ¿no? Donde A y B son los valores lingüísticos, ¿no? Un ejemplo de valores lingüísticos. A ver, ¿dónde está el delegado? Aquí falta intervenciones. No seas. Visa está. Un ejemplo de valores lingüísticos. Un ejemplo de valores lingüísticos. Alto, bajo, medio, correcto. Entonces diríamos, si X es alto, si X es frío, si X es rápido, ¿no? ¿Ya? Entonces el punto es, bueno, para los compañeros, esos son valores lingüísticos, ¿no? Por eso miren, acá estamos poniendo, ¿no? Variables lingüísticas, valores, universos, funciones, membresía. Y regla me relaciona una variable, ¿listo? Con un valor lingüístico, ¿no? Definida por los conjuntos en los rangos de los universos de discurso, llamados X y Y, efectivamente. ¿Está bien? Entonces, miren, todo esto que estoy colocando acá está relacionado con las reglas. La parte de la regla X es A y llama el antecedente. Entonces, acá tenemos los antecedentes y la parte de salida se llama consecuente.
¿no? La consecuencia, la conclusión o el consecuente, ¿correcto? Entonces, en este tipo de reglas relaciona un antecedente con un consecuente. A un antecedente implica un consecuente, eso vamos a ver. Ahora, el antecedente puede ser compuesto. En cuyo caso las reglas tienen la forma. Si X es A y Y es B, entonces Z es C. Aquí Z es C. ¿Está bien? Ahora, los operadores que utilizo para los antecedentes compuestos pueden ser y o pueden ser o pueden ser no, ¿no? El AN también, ahí está puesto el ambos, ¿no? Esto así sería una regla compuesta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el usar este tipo de operadores, ¿no? Operadores lógicos para consecuentes compuestos va a implicar usar los operadores que hemos llamado los T-normas y los conormas, ¿no? Entonces acá hay que usar los T-normas y los conormas, ¿no? Yo tengo que definir qué operador voy a utilizar, T-norma o conorma, ¿correcto? Para poder, en base a eso, recién hacer mi cálculo para los consecuentes. ¿Se entendió? Ese conjunto de reglas, ¿ya? Como las reglas relacionan entradas y salidas, y como cada entrada va a estar definido por uno o más funciones de membresía, lo general es que mi número de reglas mínimamente me relacione cada una de las etiquetas o valores lingüísticos con sus consecuentes del otro conjunto de entrada y la salida. Es decir, si por ejemplo yo tengo dos variables de entrada y cada variable tiene 3 valores lingüísticos, entonces tendríamos que producir por lo menos 3 por 3, 9 reglas, ¿cierto? Si mi temperatura tiene alto, medio y bajo, y mi presión tiene alto, medio y bajo, ¿no? Por lo menos tendremos que producir 9 reglas, ¿cierto? Sería el tope, el máximo de reglas, ¿no? ¿Cierto? Que me relacionen uno con uno, ¿no? ¿Está bien? De esas 9, lo que tiene que hacer el experto es determinar si las 9 aplican o aportan conocimiento distinto o de repente son algunas, ¿no? No es una regla que tenga que estar definida las 9, pueden ser 3, 4, 5. Es una posibilidad. Es una posibilidad, lo máximo son 9. Claro. Ahora hay que ver cómo se relacionan las variables. Por ejemplo, ¿no? En un tanque nunca podría subir la presión tanto y la temperatura tanto de repente, ¿no? Si sube la presión, de repente baja la temperatura. Entonces, eso no se va a dar, esa regla no se va a dar. Pero, les repito, ese es el tope de reglas que se pueden producir en base a los conjuntos definidos, ¿no? Ahora, la estructura del sistema, ¿no? Es lo que les estoy explicando ahí, la fusificación, la aplicación del operador difuso, ANOR en el antecedente, la implicación es lo que vamos a ver del antecedente con el consecuente y la agregación de los consecuentes a través de las reglas. Finalmente la fusificación. Bien, entonces miren, ahí está mi estructura del sistema. Yo voy a tener una entrada, 2 entradas. Cada entrada va a aportar de repente 2 reglas, 2 conjuntos, 2 valores lingüísticos, entonces tendría 4 reglas, ¿cierto? Las reglas me tienen que relacionar, como ustedes ven, la regla 1 me relaciona un valor lingüístico de la entrada 1 con un valor lingüístico de la entrada 2, ¿no? Entonces miren, la regla 1 me relaciona un elemento del conjunto de entrada 1 con un elemento del conjunto de entrada 2 y me produce un elemento de salida. La regla 2 igual me relaciona una variable lingüística, un valor lingüístico de la entrada 1 con un valor lingüístico de la entrada 2 y así de la 3 y de la 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con cada una de estas salidas? La tengo que sumar. Ahora, ¿qué es una suma aritmética? No. Es una suma que vamos a ver como multiplicación. Es una suma, diríamos, geométrica. ¿Ya? No es booleana. Vamos a ver, ¿por qué? Porque miren, recuerden que la salida acá va a ser alto, bajo, medio, ¿cierto? Entonces, no voy a... ¿Cómo sumo yo alto más medio más bajo, no? ¿No? Entonces tengo que, a partir de la implicación que vamos a hacer, vamos a obtener diferentes figuras. Y una vez sumadas, yo tengo que volver en líquido ese valor, que ese proceso se llama la defusificación, ¿no? Que consiste en entregar un valor líquido a la salida. ¿Listo? Entonces ahí están los pasos, ¿no? Las entradas son números limitados, las reglas son evaluadas, los resultados de las reglas son combinadas y defusificadas, y finalmente un valor numérico no difuso es el que vamos a obtener a la salida. ¿Entendió? Entradas tipo CRIS, salidas tipo CRIS. Entradas nítidas, salidas nítidas. Lo difuso está acá.
Cuando yo fusifique, haga mi mecanismo de inferencia y finalmente fusifique para obtener la salida. Muy bien, vamos a ver la fusificación de las entradas, ¿no? Para cada entrada existen diferentes conjuntos con variables lingüísticas, ¿no? Vamos a partir, por ejemplo, de esta característica. Vamos a definir dos subconjuntos. Por ejemplo, miren, acá dice X y Y, son dos variables. X es la variable de entrada y Y es la variable de salida. ¿Está bien? Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, en MATLAB, en Python, puedo definir mis formas, ¿no es cierto? Triangular, trapezoidal, etc. Pero también yo puedo definirlo matemáticamente de esta forma. Entonces, si yo observo esta definición, acá están definidos cada uno de mis conjuntos. X es igual a bajo, coma, alto. Eso significa que mi variable de entrada, que podría ser temperatura, va a tener dos valores lingüísticos, bajo y alto. Mi salida o mi otra entrada Y, presión, velocidad, etc. va a tener también dos valores lingüísticos, bajo y alto. ¿Correcto? La forma que van a tener las membership functions, las funciones de membresía que van a tener, acá no las definen, pero las definimos acá. Acá están las funciones de membresía. ¿Listo? Ahora, no están definidas como en MATLAB o en Python, triángulo, trap, MF, trim, MF, no, están definidas matemáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el examen se va a definir algo así, ¿no? Ustedes puedan crear su función, ¿no? O sea, eso es lo que hace pues, MATLAB, hace Python, ¿no? Solo que no me lo pone en ecuación, me lo pone sencillito, ¿no? Me dice trim y me pone los 3 puntos, ¿no? ¿No? Sencillo, ¿no? Pero matemáticamente es esto. Y vamos a ver, Por ejemplo, voy a definir para mi conjunto X. ¿Listo? Voy a definir para mi variable X. ¿Listo? X tiene un valor de ¿cuánto? De 10. ¿Sabes? El universo es 10. ¿Qué dice? Ahí tiene dos categorías, bajo. ¿Cómo es bajo? A ver. Si t vale 0, el tiempo, temperatura vale 0, 0 sobre 10, 0. 1 menos 0, 1. Entonces el primer valor va a ser 1. ¿Listo? Cuando t valga 5, 5 sobre 10, punto 5, 1 menos punto 5, punto 5. Cuando t valga 10, 10 sobre 10, 1, 1 menos 1, 0. Entonces vamos a tener una función ahí. ¿Qué función es? Triángulo. Un triángulo, ¿no? En MATLAB el triángulo 0, 0, 10. ¿Cierto? En Python sería un trim, ¿no? Trim MF 0, 0, 10. ¿Correcto? Es un triángulo, esa es un triángulo. ¿Está bien? ¿Y esa categoría cómo se llama? Bajo. ¿Está bien? La otra categoría alto. La otra categoría alto, ¿qué dice? Alto vale t sobre 10. Cuando t vale 0, 0 sobre 10, 0. Y cuando t vale 10, 10 sobre 10, 1. ¿No? Por 2 puntos más una recta, entonces acá tengo la recta. Sería mi categoría alta. ¿Está bien? ¿Qué función membresía es? Otro triángulo, ¿no? Otro trim, ¿no? 0, 10, 10, ¿no? Sería mi función. ¿Está bien? Entonces MATLAB y Python trabajan con funciones sencillas, ¿no? O sea, matemáticamente está todo esto, que es la forma correcta que incorpora MATLAB, Python para poder calcular luego los valores que vamos a ver. Porque parecía que nosotros le definimos valores y cómo saca lo demás, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver cómo saca esos valores. ¿Listo? ¿Sí entendido? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces repito, a ver, X y Y son mis entradas, o bien X mi entrada y Y mi salida. Cada variable va a tener dos funciones membresía. En este caso, bajo y alto. Bajo es 1 menos t sobre 10. Ahí está mi categoría bajo. Bien. Mi variable o mi valor lingüístico alto es t sobre 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos ahora a poder ubicar cualquier elemento con su respectivo grado de pertenencia. ¿Listo? Por ejemplo, para 5, ¿cuánto le corresponde? 0.5. Para 2, ¿cuánto le va a corresponder? Para 2,
sería 0.3. Sería. A ver, ya ven. Para 2, ¿qué valor le corresponde a la categoría alto y bajo? Eso tenemos que saber, calculamos. Ah, 0.8, muy bien. 0.8 a la categoría bajo. Y a la categoría alto, 0.2. ¿Correcto? Entonces, bien, ¿cómo calcula? Porque tenemos la ecuación, ¿no? Si yo reemplazo acá la ecuación, 2 entre 10, ¿cuánto es? 2 entre 0.02, 0.2. 1 menos 0.2, 0.8. Y acá, 2 sobre 10, 0.2. ¿Sirve o no sirve la ecuación? ¿Sí? Yo le pongo 0.356, le hago matemáticamente el cálculo y obtengo el valor. ¿No? No hay que estar acá dividiendo, a ver, viendo cuánto va a ser aproximadamente. No, tengo la definición exacta. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces MATLAB y Python trabajan en estas fórmulas, solo que yo le pongo los puntos, ¿no? Yo le doy los puntos y los software ya calculan sus ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones son necesarias para calcular todo esto. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. No se pierdan porque vamos a partir de acá vamos a diversificar y calcular todos los valores posibles. Listo, entonces, cada elemento entonces de entrada no difusa 5 va a tener su respectiva salida difusa, ¿no? Es lo que hemos visto acá, ¿no? Muy bien, entonces, ahora yo voy a definir algunas reglas, ¿no? Para ese conjunto. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 2 variables de entrada, que son X y Y, y una variable de salida que es Z, que también es bajo y alto. Correcto, 2 antecedentes y un consecuente. Entonces podría decir que voy a producir 4 reglas como máximo, ¿no? Que me relacionen cada una de estas combinaciones, ¿no? Esas reglas las tenemos acá. Son 4 reglas máximas, ¿no? Las 4. Si X es bajo y es bajo, entonces Z es alto. Si X es bajo y es alto, entonces Z es bajo. Si X es alto y es bajo, entonces Z es bajo. Y si X es alto y es alto, entonces Z es alto. Son las reglas que yo estoy definiendo. Pueden cambiar ahí, ¿no? ¿Y por qué? Si bajo, produce algo, pues porque entonces yo no sé ni siquiera de qué se trata, ¿no? Es un ejemplo. ¿Listo? Claro, falta el contexto. ¿Qué es X, no? ¿Qué es medio, bajo, qué es temperatura, presión, ¿no? ¿Qué estoy relacionando? Es un ejemplo. ¿Está bien? Ahora veamos. Otra manera de analizar las reglas es esta, ¿no? También yo puedo poner las reglas de este modo, en una entrada en un cuadro de doble entrada. Ahí está. Yo tengo que deducir que esta es mi variable de Z, la salida, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces yo puedo definir mis reglas de esta forma, también puedo definirla de esta. Lo importante es que se relacione, como repito, cada valor lingüístico de X con un valor lingüístico de Y, y como resultado me implique un valor lingüístico de Z. En este caso puedo observar gráficamente que todas están relacionadas. Si hubiera una en blanco, digo, esa no se cumple, no sé. Pero acá están todas relacionadas. ¿Está bien? Entonces, miren, ya estamos especificando, estamos acá en las reglas internas, las reglas de inferencia difusa. 4 reglas en este caso. ¿Está bien? 4 reglas en este caso. ¿Acá? ¿Seguimos bien? ¿Bien? ¿Seguimos? Vamos a aplicar ahora los operadores difusos. ¿Listo? Entonces, una vez que las entradas han sido fusificadas, conocemos el grado en el cual cada parte del antecedente ha sido satisfecho para cada regla. Si el antecedente de una regla dada tiene más de una parte, el operador difuso es aplicado para obtener un número que represente el resultado del antecedente para esa regla. Para la operación AND existen 2 formas conocidas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas formas? Operadores Los T-normas, ¿no? ¿Y qué T-normas tenemos? El mínimo y el producto, ¿no? Y las operaciones para el LOR, 2 formas conocidas, se llaman los operadores con normas. El máximo y la suma. ¿Está bien? Yo puedo elegir cualquiera de los dos. Y si elijo una y otra, van a ser diferentes los resultados. A ver, además de estos métodos de construcción, uno puede crear su propio método para AND y OR, ¿no? Escribir una función personalizada. Y para poder definir un nuevo operador tenemos que satisfacer 5, en algún caso 5 criterios, ¿no?
hemos visto la clase pasada, ¿no? ¿Qué criterios se tienen que cumplir para poder definir un nuevo operador? Si se cumplen todos esos, un operador es válido, ¿no? Si no se cumple, ese operador no aplica. ¿Cierto? Hemos visto, ¿no? Asociativo, disjuntivo, todo eso hemos visto. Muy bien. Vamos a aplicar el operador difuso. A ver, por partes. A ver, estos cuadros ustedes tienen que llenar, ¿no? Acá ya están llenos. ¿Cómo asumen? A ver, vamos, dice, obtener el grado de verdad para la premisa de una regla, ¿no? Es referida como el nivel de disparo y es denotada como alfa. ¿Ya? Ahí está mi entrada X y está mi entrada Y. ¿Se observa? Mi entrada X y mi entrada Y. ¿Correcto? X tenía dos valores lingüísticos, que son, a ver, el último de la fila, apellido. Sí, usted, apellido. Vamos, al lado. Sí. Guzmán. ¿Cómo se llama? No está atento. Otro más. Kenta dice. Kenta. ¿No está Kenta? Vale, a ver. Alto y bajo, correcto. Alto y bajo. Acá está alto, ¿no? Alto. Ahí es bajo. Sería bajo, alto sería. Ojo, ojo, que no nos confundamos, ¿no? Podría ser al revés, ¿no? Depende de cómo están definidas, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, acá está definida bien de esta forma, ¿no? Porque si yo defino al revés, es otra cosa. Muy bien, alto y bajo, está bien. Igual para ayer, ¿cierto? Entonces, vamos a obtener, por ejemplo, si X vale 0 y entrada X vale 0, ¿ya? O sea, si X es temperatura, ¿qué pasa cuando la temperatura es 0? Y si Y es velocidad, ¿y qué pasa cuando estamos a 0.32 kilómetros por hora? ¿Qué velocidad es? Por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, a ver, para un valor lingüístico, tumba, no se me da. Pucha, ya es la segunda. Para el valor X0, ¿ya? Para el valor X0, un valor, hemos dicho, en lógica difusa tiene que tener por lo menos dos variables o dos valores lingüísticos estudiados, por si no, no habría ambigüedad. Y hemos dicho que la lógica difusa se basa en tres principios: la incertidumbre, la ambigüedad y a ver, un voluntario. Estamos a una semana de examen, ¿no? ¿Cómo se llama? Incertidumbre, la pregunta. Ya tiene un patrón. Ya va a revisar. Incertidumbre, ¿no? No, la última es imprecisión. Ambigüedad, incertidumbre y imprecisión. Ya, punto, compadre, si no tiene. Ya tiene. Agresivo, está agresivo. Por ejemplo, ¿no? Que un valor pertenezca a una u otra categoría. Es incertidumbre, ¿no? Porque si tenemos certidumbre, ya no estaríamos hablando de lógica difusa. Entonces, miren, a ver, observen acá. Por eso que los conjuntos, a ver, atentos, por eso que los conjuntos tienen que estar solapados, cruzados. O si los conjuntos no están cruzados, no hay ambigüedad. Un valor pertenece a una categoría y otros valores pertenecen a otra categoría. Estamos hablando de conjuntos clásicos. ¿Cierto? Y en cambio también el valor 0 pertenece a la categoría bajo y también pertenece a la categoría alto. ¿Cuál es el grado de pertenencia de 0 a la categoría bajo? ¿Cuánto vale? 1. A la categoría bajo, su grado de pertenencia es 1. 0 a la categoría alta, ¿cuánto vale? 0. Sí. ¿Correcto? Si mi variable y vale .68, ¿no vale cuánto? Mi variable y vale 0.32. 0.32. Acá hay un error, creo, debe ser 3.2. 3.2, ¿no? Acá está. 3.2 pertenece a la categoría bajo, pertenece a la categoría alta. Ahí están los puntos de cruz. ¿Cuánto vale entonces su grado de pertenencia a la categoría bajo? 0.62. Y a la categoría alto, 0.32. Exactamente, ¿no? Si es 3.2, es 3.2 sobre 10. 3.2 sobre 10 es 0.32. Y eso es 1 menos 3.2 sobre 10. Sería 1 menos 0.32, que es 0.62. ¿Está bien? Entonces tenemos los dos valores. ¿Está bien? Acá es 3.2. 3.2. ¿Está bien?
¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer en cada una de las reglas. En cada una de las reglas hay que encontrar el grado de procedimiento. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces de ahí vamos sacando los resúmenes de cada una de las reglas. ¿Cómo así? Listo. Ahora, vamos a aplicar el operador difuso. ¿Ya? Vamos a aplicar el operador difuso. A ver. Ya. Entonces, miren, teníamos acá los valores, ¿no? 0 y 0, 0,32 y 0,32, y acá tengo mi salida, por ejemplo, ¿no? Mi salida. Ese sería el Z. En el El torno Z, se llamó la correcto, sí, hay que referencia. corregir ahí, este Z, por ejemplo. Voy a producir una regla, ¿listo? Y la voy a Ahí anotar recién acá. deberías cambiar de herramienta. Vamos a Yo producir quiero una hacer regla. los A ver, posicionamientos rápido y esa medida. Como que, a veces ya no te va a pasar nada. Pero ya no, en el 55. ¿Cómo es? Bien, voy a hacer la producción de una regla, voy a evaluar una regla y la voy a copiar para no olvidar. Vamos a evaluar la regla, dice si X es bajo y Y es alto. Es alto. Entonces, Z es alto. Ajá. X. No, estoy copiando la primera regla. ¿Está bien? Voy a escoger una regla cualquiera y voy a aplicarla acá. ¿Está bien? Las tres variables, dos de entrada y una de salida, tienen las mismas valores lingüísticos: alto y bajo, alto y bajo, X, Y y Z. Ojo acá, voy a aplicar la primera regla. ¿Está bien? Han recordado lo anterior, ¿cierto? Ahí está la regla. Para X que valga, vamos a poner 0, y para Y que valga 3.2. ¿Está bien? Listo. ¿Qué dice la primera regla? La primera regla dice si X es bajo y Y es alto. Si X es bajo, X a cuánto vale o cuál es su grado de pertenencia de X a la categoría bajo. 1. ¿Por qué lo marco ahí? Porque estoy evaluando esa regla. X es bajo y Y es alto. Y vale 3.2. ¿Cuál es su grado de pertenencia a la categoría alta? 0.2. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto debe producir? ¿Cuál es la salida difusa consecuente? Y Z es alto. ¿Cuál de las dos es mi categoría? ¿Cuál de las dos es mi categoría alta? Azul. Esta es mi categoría alta. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice mi operador? AND. Entonces yo tengo que decir, a ver, si la regla es AND, ¿qué operador voy a utilizar? ¿Qué operador de norma? El mínimo. Voy a utilizar el mínimo. Listo. Mínimo o la multiplicación. Voy a usar el mínimo a esta regla. Entonces, miren, ¿no? ¿Cómo vamos a producir ahí la regla? Si X es bajo y Y es alto, entonces Z es alto. ¿Está bien? Entonces mi salida debe ser Z es alto. Esta debe ser mi salida, ¿no? Ahí está. Mi salida es Z es alto. Ajá. ¿Está bien? Porque es lo que dice, Z es alto y alto es ese triángulo. Ajá. ¿Está bien? Me ha nublado, pero bueno, es listo. Vamos a vernos ahora, pero no es un triángulo completo. ¿Qué hacemos? Bien, vamos a hallar estos grados de pertenencia. ¿Cuánto vale acá? 1. ¿Cuánto vale acá? 0. De los dos, ¿cuál es el mínimo? 0.32. Entonces agarro acá el 0.32 y lo voy a proyectar. ¿Verdad, no? Y entonces mi resultado va a ser Tiene que este. estar dentro del 032. Entonces mi resultado va a ser este. Ese es mi resultado. Esa porción es mi resultado. Porque nosotros operamos ¿Está bien? con grado de pertenencia. ¿Cómo? Nosotros operamos con grado de pertenencia. Sí, claro, dependiendo de los valores, ¿no? ¿Qué valores se está dando? Estoy evaluando para 0 y para 3.2. Por eso, para cada valor vamos a tener diferentes formas. Ya, sí, también me confío ¿Está bien? en esa vaina.
¿Se entendió ahí? ¿Sí? Estoy evaluando la primera regla. ¿Está bien? Es mejor. A ver, espera un ratito, voy a copiar mejor esto y a producir dos reglas por lo menos. En el examen usted nos va a explicar si es mínimo o multiplicador. Sí, Usted sí nos va a poner las reglas como voy a tal. poner las reglas claras, si no, pues. ¿cómo Sería reviso? muy ambiguo para revisar, ¿no? Claro, sería muy ambiguo para revisar. Después, ¿cómo pasa? Que sea difusa la cosa. Bueno, y tiene, hace programa para que sea bueno o malo, pero promedio no. Eso. Ya está. A ver, voy a volver a hacer a modo de repetición, ¿ya? Para producir dos reglas y vamos a hacer la suma de eso. ¿Sí? Depende si eres competente. Esto vamos a dejar la regla acá. Los jugadores O sea, competitivos tienen Ahí tendrías que crear un nuevo archivo. Por ejemplo, no sé, Es que las series se programan. X es bajo. Donde simplemente pones las dos cuadros y esa Y alto, y es alto, es bajo. creas un igual que te haga todo eso. Y es alto. Y es alto. Z es bajo. Entonces, Z es bajo. X es bajo. Y es bajo. Sería alto, acá es bajo. La primera. El primero es bajo alto y el segundo debería ser bajo bajo. Pues el HP. Ya está, ¿no? Ya, a ver, nuevamente, ¿ah? Atento porque acá ese es el key del asunto, o sea, cómo se desarrolla esto, ¿no? Voy a producir las dos reglas acá, ¿no? ¿Para qué valores? Para los valores que están ahí, para 0 y 3.2. Entonces, para x que vale 0, para x que vale 0 y para y que vale 3.2. ¿Está bien? Nuevamente, a ver, nuevamente voy a hacer. La primera regla que dice, si x es bajo y es bajo, entonces este es alto. Yo tengo que tener uno de estos cuadros para cada regla. ¿Listo? Si tengo 9 reglas, tener 9 de estos gráficos. Ahí, ¿no? Les he mostrado a todos los grupos en MATLAB, ¿no es cierto? Que hacía esto, ¿no? Python no nos lo muestra, lo puede mostrar, ¿no? Pero hay que indicarle que lo muestre, ¿no? ¿Listo? Pero vamos a ver, entonces, por eso yo voy a evaluar dos reglas únicamente, para no simplificar tanto. ¿Listo? La primera que decía, si x es bajo, pertenece acá, con 1. Esa es mi categoría. Y y es bajo, la voy a pintar si quiero. Si x es bajo, ahí es mi función y vale 1, ¿no? El grado de diversidad. Y y es bajo. ¿Y a cuánto vale con bajo? 0.32. No, está muy bajo. 0,62. 0,68. Acá estoy en la categoría. Ahí está abajo. Estoy evaluando esas categorías. Entonces, si x es bajo y y es bajo, entonces z es alto. Entonces z tiene que ser esta. Z es alto. Estamos en una alta, estamos en mínimo. Esas son mis reglas, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo los valores. ¿Cuál es su grado de pertenencia? 1. ¿Cuál es su grado de pertenencia acá? 1,68. Entonces, ¿qué operador voy a utilizar? Mínimo. Entonces, el mínimo vamos a marcar 0.68. Trazo acá 0.68 y hago el corte ahí. ¿Está bien? Hacemos el corte y entonces mi figura que va a resultar es esta. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Listo?
he obtenido la salida para la primera regla. La primera regla la he evaluado y ahí está mi salida. ¿Está bien? Vamos a la segunda regla. ¿Qué dice? X es bajo y Y es alto. X es bajo. También agarro el triángulo. X es bajo. ¿Cuánto vale X? 1 para esa categoría. Y Y es alto. Y es alto. ¿Cuánto vale X? 0.32. Entonces Z es bajo. Z es bajo. ¿No? La regla dice Z es bajo. ¿Está bien? Entonces dimos, ¿cuánto valen los grados de pertenencia? 1 y vale 0.32. ¿Cuánto vamos? El mínimo, porque estoy usando el mismo operador, se usa para todas las reglas. Pero el examen nos va a especificar eso.